¿Qué tal, amigos? Buenas noches, feliz domingo. Hoy 26 de octubre del 2025. Quería hacer un live porque creí que era justo necesario hablar sobre lo que se ve hoy en día. Hoy mientras iba a clases de pilates me quedé impactada con algo que vi, que era una noticia de un asesinato más por violencia, en este caso por un tema de celos. Así que voy a estar hablando de las obras de la carne, de lo que Pablo menciona en Gálatas 5, que es algo que vemos que es pan del día, de lo que sale en las noticias. Así que voy a estar hablando sobre esto en particular para ver si es que habla a sus corazones y si es que desean hacer un cambio y cómo pueden conseguir ese cambio para no seguir viviendo como esclavos atados a esas cadenas de pecado que mucha gente, a las cuales mucha gente hoy en día sigue como que atado, ¿no? Así que nada, mientras vamos, antes de empezar, bueno, yo había orado, pero igual oramos juntos, ¿ok? Y de ahí ya cambio la musiquita para poder dar inicio. Soberano eres, santo. Esta canción la cantamos en vivo en la IDI, que es la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, en República Dominicana, y fue un recuerdo hermoso, en verdad, hermoso. Yo no sé cuántos de ustedes ven noticias, en verdad, pero les quiero contar. Hoy día, un contexto previo, hoy día mientras iba a la clase de pilates, madrugué, dije, ok, llegué un poquito tarde a la iglesia, dije, ok, necesito ir, organizar mi horario, ir temprano y luego pasarme la clase, ¿no? Para poder avanzar en el día, y luego visitar a mi abuela. Y hoy día en particular estaba yendo en el taxi, camino a la iglesia, y el taxista tenía su tablet, ¿no? O sea, a algunos les gusta ver fútbol, etcétera, pero este en particular tenía noticias. Y yo no veo noticias, algo que sean noticias trascendentales que afecten directamente la política, el gobierno o involucren la economía, ¿no? Cosas muy resaltantes, porque el tema de psicosociales, el tema de homicidios, suicidios, la verdad es que no lo veo porque siento que soy muy sensible a ese tipo de contenido y lastimosamente es pan de cada día: delincuencia, robos, extorsiones. Y eso es lo que vemos hoy en día, no solamente acá en Perú, sino en Latinoamérica y también en el mundo entero. Hay lugares, obviamente, donde ya es desbordante los niveles de criminalidad, etc. Y hoy día decía, Marino asesina a ex enamorada. Y dije, Dios mío, me sentí identificada. Me sentí identificada en el sentido de, como que Marino, ¿no? Porque antes estuve en una anterior relación y dije, Dios mío, pude haber sido yo la que corría esa suerte en un momento. Así que nada, me quedé impactada con esa noticia que había visto, y era como, ok, hay crímenes pasionales, hay crímenes por celos, etc. Pero me quedé impactada, y hoy día en particular tuve un incidente muy como que pesado a nivel emocional con una persona en LinkedIn, que yo dije, ¿cómo pretende esta persona que la contraten? Porque tenía cero control emocional, tenía una pésima actitud y era una persona muy impulsiva. Y tú te puedes dar cuenta cuando hablas con alguien si es que la persona te transmite tranquilidad, te transmite paz, te transmite calma, o si la persona de repente tiene una pésima actitud, desborda en ira, quizás desborda en un comportamiento que de verdad que es totalmente repudiable. Y hoy en día en el mundo vemos diferentes situaciones que nos llaman a pensar, pero créanme que todo eso ya Pablo desde antes lo había confrontado y había hablado claramente. Y yo voy a leer dos versiones de lo que dice Gálatas, porque justo hoy día en particular quería hablar de todo lo que vemos hoy en día en las noticias, y quizás podemos reflexionar de por qué es que la gente se comporta como se comporta y cuál es la gran diferencia y cómo deberíamos nosotros, dejar de vivir de esa forma, y cómo poder hacer el cambio si es que quizás algo de lo que voy a decir resuena con ustedes y quizás están viviendo con una conducta que no es agradable a Dios. Entonces, solo para que tengan una idea en el contexto de lo que menciona Gálatas
obras en particular, ¿ok? Yo lo voy a leer 3 veces, una en la versión que yo tengo, ¿okay? Que es la Reina Valera, otra en NBI y otra en NTV, nueva versión internacional, y NTV, que es mucho más fácil y entendible. Pablo habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando dice obras de la carne se refiere a nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra conducta y tendencia pecaminosa versus las obras del Espíritu, que vendría a ser el Espíritu de Dios morando en nuestro y todo lo hermoso que puede ser cuando da un fruto, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir, se oponen, son opuestos totalmente. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, eso proviene de nosotros y es algo natural. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos y retándonos unos a otros. ¿Qué más? Envidiándonos unos a otros. Y lo menciona no una vez, lo menciona 2 veces. Y cuando la Biblia menciona algo 2 veces o 3 veces, o hay un punto, un énfasis en una palabra en particular, es porque quiere hacer o resaltar algo. Y acá lo menciona varias veces. Dice vanagloria, dice envidia, envidiándose unos a otros. Hoy en día en las redes vemos eso, o sea, tendemos a compararnos y pensar que la vida del otro es mejor. Tendemos a pensar que, no somos suficientes y me comparo con alguien y tiendo a envidiar, en lugar de admirar y en lugar de trabajar uno mismo para lograr los resultados que nosotros deseamos. Gálatas 5, 9, 12, 25 dice lo siguiente: las obras de la carne se conocen bien, que es lo que vemos hoy en día. Inmoralidad sexual, que está al día a día. Obviamente, esto es algo que se ha hecho natural porque la gente no espera hasta el matrimonio para tener relaciones. Y yo se los digo porque es lo natural, y obviamente antes de Cristo, nosotros quizás, o muchos de nosotros hemos tenido una conducta deshonrosa para Dios. Y obviamente no pensábamos en esto. ¿Por qué? Porque es natural en el ser humano, porque el Espíritu Santo no mora en ti. Y como no mora en ti, tú desconoces que tú estás deshonrando a Dios, tú dices, no, es normal. Que la gente se ama, se tiene que demostrar ese efecto en un plano ya sexual. Y obviamente Dios establece un orden para todo, Dios establece normas, reglas y un manual de vida que está en la Biblia. Entonces, si vemos, Pablo desde años, muchísimos años atrás, lo exhortó en el Nuevo Testamento, lo confrontó a la iglesia de Galacia, dijo que manifiestas son las obras de la carne como inmoralidad sexual, que se hace el día de hoy, impureza, libertinaje, idolatría, hacemos un ídolo o un dios de otras personas o de otras cosas, hechicería, que hoy en día está a la vuelta de la esquina. O sea, los canales de televisión mencionan tanto las cartas, o sea, y cosas que definitivamente se oponen totalmente a la palabra de Dios. Y o sea, de verdad que es como que los chamanes y hasta inclusive gente en el gobierno se va en Piura, creo que está por ahí, como que las guaringas, y dice sí, los rituales y estas cosas chamánicas u otras, y eso es, amigos, hechicería, obra de la carne. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Tú puedes matar a una persona cuando tienes ira. Eso es un nivel y un escalón más que ya está fuera de ti, de tu control. Cuando tú tienes cólera, es una emoción muy fuerte, la procesas, ¿cierto? Pero cuando tienes ira, tú puedes perder el control e inclusive llegar a matar a alguien. Rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, dice Pablo,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te imaginas? No heredarán el reino de Dios. Significa que si tú pretendes ir al cielo haciendo aunque sea una de estas cosas, y no arrepintiéndote, y viviendo una vida de descontrol, de libertinaje, en placeres momentáneos, porque tú dices de repente no puedo ir en contra de esto, créeme que sí puedes. El tema es que no quieres. O piensas que no puedes, pero obviamente tus fuerzas no vas a poder, porque necesitas las fuerzas de aquel que todavía no muere en ti, que es el Espíritu de Dios. Y por medio de él podemos hacer muchas cosas. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo, ¿qué dicen? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, y es el Espíritu Santo. Como he mencionado antes, muchas personas viven muertos a nivel espiritual y solamente se enfocan en el plano almático y en el plano físico. Y trabajamos nuestro cuerpo, lo cual es obviamente bueno, cuidamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, vamos al gimnasio a nivel de plano almático. Nosotros aprendemos obviamente a gestionar nuestras emociones, y las personas que tienen hijos van a ayudar a sus hijos a procesar sus emociones cuando están recién desarrollándose. Y si bien el alma contiene lo que es la psique, que es la mente, y nosotros podemos trabajar mucho en nuestra mentalidad, podemos trabajar mucho en nuestras emociones, podemos trabajar en nuestra fuerza de voluntad, que es lo que involucra el plano almático, ¿sí? Pero quizás podemos estar todavía muertos a nivel espiritual. Y si tú estás muerto o muerta a nivel espiritual, significa que tu carne, que es lo natural, nuestra naturaleza caída, aflora. ¿Y qué es lo que aflora de la carne? Nuevamente lo leo en una versión mucho más entendible, que es la NTV. Pablo dice lo siguiente, que hasta el día de hoy lo vemos en los diarios y en todos lados. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué vemos hoy en día? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, que cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, y si tú ves a un creyente que no está dando fruto, significa que el Espíritu Santo quizás o se apagó o no mora en esa persona y solamente dice que es cristiano de manera denominacional. Como yo antes decía, sí, soy cristiana, pero no vivía acorde como una creyente porque no tenía conocimiento de la palabra, y mucho peor aún, el Espíritu Santo que estaba en mí se había contristado y se había apagado tanto que yo tenía conciencia a nivel moral, yo tenía mucha como que sentido de Dios en mi vida, pero yo no tenía una relación con Cristo a través de una vida en comunión con Él, y por ende estas cosas también las he experimentado en mi vida, no todas, pero algunas de ellas sí. Y créanme que las mujeres es muy normal hoy en día tener envidia. En el caso de los hombres, probablemente, claro, también las mujeres, el tema de inmoralidad sexual se da todos los días, y tú los puedes ver desde relaciones prematrimoniales, desde, como dice acá, o sea, ya cuando llegas a otro nivel de desenfreno, descontrol y de, ¿qué te puedo decir?, de inmoralidad, llega el tema de orgías y cosas así. Entonces yo particularmente, o sea, no he visto ese grado de perversión, pero sí sé que se da. Y hoy en día, inclusive en series como Emily en París, o sea, la práctica, digamos, homosexual de amor y de relaciones entre parejas del mismo sexo, que si bien se dieron desde antes del Antiguo Testamento también, que hoy en día ya se normalizan. O sea, tú ves todo esto y tú dices, lo empiezas a normalizar y dices, esto es normal. Pero lo cierto es que no es, o sea, es normal en una sociedad corrupta, pero ante Dios eso no es agradable. Y si nosotros queremos llegar a ser mejores personas y parecernos a Cristo, y más que parecernos a Cristo es, si queremos llegar realmente a la estatura de Él y a ser personas dignas de ser llamados hijos de Dios, nosotros tenemos que aspirar a tener una vida en comunión con Él,
¿ok? Donde el Espíritu Santo venga a nosotros y nos permita dar los frutos que hoy en día quizás están reflejando otras personas y que tú ves y que anhelas tener, ¿ok? Como lo es el estar feliz, el estar en paz, el tener una vida que refleje humildad, que refleje mansedumbre, que refleje templanza, que es dominio propio, que refleje el gozo, que es diferente a la felicidad, sino que es como una persona que independientemente de los problemas dice, oye, me siento en paz, estoy feliz a pesar de que quizás hoy tuve un día terrible, pero es el fruto del Espíritu Santo, no proviene de tu carne, proviene de Dios en sí mismo, habitando en ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que realmente en qué deberíamos meditar? ¿Okay? ¿Cuál es el diagnóstico actual de las obras de la carne contemporáneas? Como hemos visto, una sexualidad desvinculada al compromiso, adicción a sustancias, a pantallas, hoy en día estamos muy pegados al celular también, idolatría del éxito, fama, dinero, envidia en redes sociales, violencia verbal, muchas personas hemos entrado en un momento en debates tontos, innecesarios, el hate, los haters, polarización en comunidades cristianas donde entra a tallar el legalismo, pero por otro lado está como que la extrema libertad o libertinaje o una iglesia muy light cuando deberíamos estar en el punto correcto y búsqueda de gratificación instantánea. ¿Y cuál vendría a ser el fruto del Espíritu hoy, no? Relaciones sanas en un mundo fragmentado que reflejen amor y paz, matrimonios sólidos y consolidados donde reflejen realmente la fidelidad de Dios en su matrimonio. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que parejas que sacan la vuelta de que andan engañándose, de que es normal hacerlo cuando nunca fue normal. El detalle es que muchas cosas hoy en día se han normalizado, vientres de alquiler, famosos surrogates y cosas que hoy en día de verdad que cada vez es como que vamos cayendo mucho más en un declive espiritual, pero que se refleja también en la sociedad como un declive moral, en valores y eso, humildad, por ejemplo, en el liderazgo que debería existir siempre, mansedumbre, autocontrol frente a impulsos destructivos y eso viene con el dominio propio. Y lo importante es pensar en cómo podemos contrarrestar este tipo de prácticas. En principio, obviamente, confesándolas, admitiéndolas, porque no hay peor necio que el que no quiere ver y no quiere admitir su error. Muchas personas entran en negación porque no quieren tomar responsabilidad. Y dicen, no es normal, todos lo hacen, yo también lo hago. Y, ok, Dios igual me ama. O sea, Dios te puede amar, pero obviamente va a detestar tu pecado. Y obviamente que si la palabra afirma que este tipo de obras como inmoralidad sexual, como borracheras, como envidias, como todo lo que refleja realmente una conducta deshonrosa a Dios, Dios lo reprueba. Hechicerías, es algo como que tan normal hoy en día que vemos como que vi una cata de vinos en mi banda, una publicidad hace meses atrás que decía, hoy día vamos a hacer una cata de vinos y vamos a tener un invitado o vas a tener un módulo donde te van a leer las cartas o tu carta astral o cosas así. Y era como que dije, Dios mío, Señor, es que hoy en día Satanás no se esconde. ¿Por qué? Porque ya no necesita esconderse con una generación que ha normalizado prácticas que antes obviamente las escondían porque sabían que eran erradas, eran incorrectas, eran reprobadas bíblicamente, y la sociedad también no las practicaba y solamente ciertas personas lo hacían. Pero hoy en día ya parece que todo es normal, ya parece que el abuso, que el echar hate en redes es normal, o sea, ya es como que todo se ha normalizado y hoy en día vemos cada vez cómo va esta sociedad en decadencia porque ya la gente sigue siendo egoísta y a la gente no le interesa a Dios y ha volcado su vida a sus deseos egoístas y a construir su propia versión de quién quiero ser y una identidad que se aleja totalmente a la identidad que Dios nos da como hijos suyos, a una identidad que realmente te hace vivir con un buen propósito que le puede glorificar a Él. Es una identidad rota, que es una identidad que en lugar de traerte satisfacción, como lo podemos ver en tantos artistas que se han suicidado, porque no eran felices, porque el dinero ni la fama los hizo felices, sino que realmente es una identidad que está basada en todo lo que
supuestamente debería uno anhelar en este mundo, pero que lastimosamente no te da el gozo que te da el Espíritu, no te da la paz que te da Jesús en espíritu, no te da la plenitud que Él desea que tú vivas en tu vida. Porque Él dice, ¿no? Yo deseo que viva una vida plena y abundante. Y no solamente se refiere a una vida plena y abundante aquí en la tierra, sino una vida que realmente refleja una plenitud total. Y cuando digo plenitud es como tener, así como los coaches que tienen su rueda de la vida y dice, ok, tengo que trabajar todas estas áreas y tener mi ruedita alineada, y en mi entorno, en mi trabajo, y la parte de relaciones, y la parte, digamos, económica, y esto y lo otro, y todo tiene que estar alineado, y todo tiene que, para que vaya avanzando la rueda, tiene que obviamente estar todo en armonía, ¿no? Entonces, lo mismo con la plenitud que Dios nos da. O sea, Dios no quiere que vivas tú en depresión, Dios no quiere que vivas en ansiedad, Dios no quiere que sigas viviendo esclavo del pecado. Él lo que desea y lo que siempre ha querido es darte una vida en libertad. Y esa vida en libertad, es decir, con las cadenas rotas, ¿ok?, del pecado, esa esclavitud mental, esa esclavitud espiritual, solamente es posible cuando tú realmente reconoces y cuando tú puedes entender que no está en ti. O sea, Él te llama, ¿ok? Entonces como que, miren que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en Él y cenaré con Él. Y quiere entrar a la puerta de que de tu corazón, la puerta de que tú le abras esa puerta a tu casa espiritual, ¿ok? ¿Sí? Es decir, o sea, mentalmente hay una barrera que a muchas personas le impide el entender el contexto quizás histórico de Jesús, y es como que, pero ¿cómo puede ser que resucitó y esto? Y obviamente tú no puedes entender la fe desde una perspectiva netamente mental, en tus patrones, porque es necesaria la fe. ¿Y qué es la fe? ¿No? La fe viene por el oír. ¿Y qué? ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Y por otro lado, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la certeza de que tú esperas, de que todo lo que te dice la Biblia es cierto. Y la convicción de lo que no se ve. Cuando habla de la convicción de lo que no se ve, es también para poder creer su palabra y ver la evidencia de que sus promesas siguen vigentes hasta el día de hoy y se pueden aplicar a tu vida. ¿Por qué? Porque no caducan. O sea, no es como algo que tiene fecha de expiración, sino que muy por el contrario. O sea, viven para siempre. ¿Ok? Y la palabra es tan viva y tan eficaz que penetra hasta lo más profundo de tu alma, hasta las coyunturas y los tuétanos, y revela lo que hay en ti, transforma. Pero muchas veces es tan difícil para las personas leer la Biblia. Yo lo entiendo porque al inicio yo no podía leer la Biblia, porque tú necesitas para entenderle el Espíritu. Y si tú le pides a Dios hoy que te liberte de tus cadenas, tus patrones mentales, lo que te impide acercarte a Él en fe, de quizás todas esas cosas que quizás vienes practicando en tu vida que quizás te hacen sentir miserable, te hacen sentir indigno, indigna, que quizás tienes un pasado con unos pecados que has hecho que tú piensas que nunca te podría perdonar, quizás has abortado, o sea, yo no sé qué es lo que puedes haber hecho en tu vida en el pasado. Créeme que cuando Dios realmente te redime y te limpia y te lava, ya tus pecados más negros que puedes haber tenido, Él te hace blanco como la nieve, y es como que te dice borrón y cuenta nueva. O sea, te hace seleccionas todos los archivos y un delete y un reset. Ya, empiezas desde cero. Esa carpeta, plum, se fue a donde el tacho de basura y los borra, los eliminados, y nunca más. Es como que te reseteo mentalmente. Tú no vas a recordar el pasado. Y quizás sí, si es que lo recuerdas, tú vas a poder testificar de él, pero la gran diferencia es que ya eso no te va a generar a ti una culpa en absoluto, sino muy por el contrario, tu corazón va a tener tanta gratitud a aquel que te ha libertado de la culpa y que te ha hecho una persona totalmente libre de lo que te condenaba. ¿Por qué? Porque el mundo alrededor tuyo muchas veces, en especial Satanás, te anda recordando el pecado. Yo te lo puedo decir porque quizás tú has cargado o sigues cargando con una cuenta muy grande de algo que hayas hecho en tu vida, y quizás esa es la oportunidad para que tú puedas soltar y decirle: Dios, ¿sabes qué? Necesito soltar esta carga tan grande que tengo de este pecado que cometí o de lo que estoy actualmente haciendo, y necesito vivir sin esa mochila y soltarla.
Y para eso es necesario confesión, oración, y para eso también es necesario que tú disciplines tu cuerpo y tu alma. Pero todo empieza en verdad, uno, con aceptar a Jesús. Necesitas una comunidad que te pueda ayudar en el camino a crecer espiritualmente. Necesitas inclusive ayuda profesional cuando sea necesario, porque la iglesia, si bien es como un hospital, van personas y puedes recibir consejería y ayuda pastoral, y hay cosas que sí te trabajan a nivel espiritual, hay otras cosas que tú las puedes trabajar como un psicólogo a nivel almático, patrones, conductas difíciles, como por ejemplo el tema de, no sé, cuando si es que personas han estado como que consumiendo drogas, personas adictas a la pornografía, cosas así, ¿me entiendes? O sea, adicciones, son cosas que, o sea, cada persona que Dios ha puesto como profesional, hay profesionales del alma, que son los pastores, que son los psicólogos, hay profesionales en el espíritu, que son los pastores que te ayudan y te guían en una vida de caminar con Dios, que obviamente te va a ayudar a crecer, ¿entiendes? En cada área de tu vida. Y yo estoy por aquí solamente de paso, al igual que tú. La diferencia es que yo ya tengo mi identidad construida en Él. Okay, yo ya no vivo con pecado, ya no vivo con... Bueno, obviamente todos los días podemos pecar, a veces nos enojamos, pero son cosas como quizás mínimas, chiquitas, ¿me entiendes? Porque andamos siendo perfeccionados en carácter por Él, a través del Espíritu, pero quizás ya no como antes, ¿me entiendes? Entonces, mi idea es, en este espacio, que tú puedas mejorar, ¿ok? En 3 planos, ¿ok? Hábitos saludables por el lado de tu cuerpo, ¿sí? Tú puedes mejorar a nivel de tu área no solamente profesional, pero también espiritual, con mensajes de fe como estos, que te van a ayudar a reevaluar tus prioridades en la vida y sobre todo tu conducta. ¿Por qué? Porque mi intención y mi deseo es que si yo recibí un regalo tan grande que me cambió totalmente la vida hace casi ya más de 7 años, sí, van a ser 8, mi anhelo es que tú también lo recibas. Si tú necesitas una comunidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la comunidad te permite tener responsabilidad y rendición de cuentas. Los grupos pequeños donde se comparten honestamente recibes acompañamiento práctico, oración. ¿Y qué pasa? Que la carne, tus deseos van a caer en soledad, pero el espíritu va a crecer en comunidad. Y es algo que te tienes que recordar, que cuando tú estás solo en tu habitación, puedes hacer lo que quieras, o puedes textearla a tu ex y regresar a una relación tóxica, ¿sí? Donde vas a seguir siendo presa de una relación quizás narcisista, de una persona que no te valora, de una persona que quizás te está utilizando físicamente, sexualmente, económicamente, y puedes volver a caer en eso, ¿me entiendes? Versus, si es que tú realmente deseas mejorar, vas a estar en una comunidad y vas a permitir que alguien al menos te disipule o te guíe, pero alguien que sea una persona madura emocionalmente, pero también una persona madura en la fe. Y esa persona puede ser el instrumento que Dios usa para ayudarte a mejorar en cada área de tu vida, ¿me entiendes? Entonces, mi deseo es que busques ayuda profesional si es que deseas mejorar, tienes alguna adicción, algún trauma que superar, y busques también ayuda espiritual. Busca una iglesia de sana doctrina, busca una comunidad donde realmente haya gente con la cual tú puedas conectar, que te pueda abrazar con gracia. Ojo, no una iglesia legalista y tampoco una iglesia de un evangelio light donde todo lo permiten, porque no vas a crecer. Quizás puedes empezar ahí, pero no vas a crecer y vas a seguir consumiendo leche espiritual. Tú lo que realmente necesitas es pedirle a Dios que te guíe en tu vida y te diga: hijo, hija, sé que anhelas cambiar, sé que tienes una carga enorme, una mochila gigante, pero yo realmente deseo darte libertad plena para que tú vivas una vida con propósito, una vida con una nueva identidad restaurada, regenerada, que tú puedas realmente caminar en propósito y puedas alcanzar ese propósito que Dios te ha dado en tu vida. ¿Entiendes? Quizás estás como que una ovejita perdida viendo y divagando por el mundo, pero cuando tú vives con una identidad nueva, cuando tú ya dejaste y soltaste el pasado de lo que te atormentaba, de lo que sea que hayas hecho, Dios se encarga de limpiar todo. Y la vida cristiana no va a ser fácil. Obviamente vas a tener que pasar pruebas, pero ya esas pruebas te hacen como un soldado, ¿no? Vas escalando en rangos y al final vas a ser ese soldado de Cristo que va a mirarlo cara a cara a Él cuando tú partas de esta tierra. Lo más preciado que te vas a llevar no va
van a ser los recuerdos de tu viaje, aunque sé que los disfrutamos enormemente y nos hacen felices, ¿sí? Sino que por el contrario, tú te vas a llevar y te vas a ir en paz cuando tú partas. Y vas a estar tan, pero tan confiado o confiada que cuando te toque salir y de repente tuviste un accidente, tú vas a salir, tú vas a vivir sin miedo al futuro y tú vas a vivir con tanta seguridad que a mí no me importa si yo mañana muero porque yo sé que voy al encuentro con mi creador, ¿ok? Y antes sí, me daba miedo el haberme perdido cosas quizás acá en la tierra. Digo, sí, todavía quiero casarme, quiero tener una familia, quiero poner negocios, todavía quiero hacer muchas cosas en la tierra, quiero vivir para su gloria, pero lo cierto es que a mí no me da miedo el morir. Ok, hay cosas que sí me pueden dar miedo, pero he visto gente que está aterrada con morir. Y muchas personas tienen transiciones en su vida donde llegan a periodos en los que les da tanta ansiedad al futuro, el no haber cumplido tales metas, tales logros. Pero créeme que lo que más te debería a ti importar en la vida es que realmente si tú partes de esta tierra, o te vas al cielo o te vas al infierno, uno de los dos. Y esa historia de que te han inventado de que, ok, no existe el cielo, no existe el infierno, de que todo está en la tierra, o sea, pierdes muchísimo si es que tú dices, ok, dejas de creer o te pones en un estado imparcial de que, ok, voy a ser buena persona, voy a hacer buenas obras, y eso no. La fe sin obras es muerta, pero más importante que hacer obras es aceptarlo a Él, es caminar con Él, es sentirte respaldado por Él, ¿me entiendes? Entonces, es básicamente eso, amigos. Libertad en Él, por Él, para Él. Bueno, finalmente lo que les he compartido es no tanto para decir, uy, Irena se cree como que más santa que el resto, no. Es compartirte desde mi experiencia lo que yo ya viví, lo que yo ya pasé, lo que ya no me preocupa, me es indiferente, pero sí algo que carga muchísimo mi corazón y que veo hoy en día, lo vi en las noticias y fue como que, Dios mío, cada vez que muere una persona yo me pregunto y digo, ¿a dónde partió? ¿Partió con Dios? ¿Se fue a su presencia a vivir? Yo particularmente yo quisiera, mejor dicho, sí, tengo metas por cumplir aquí, pero si tú me dices, yo anhelaría 1000 veces ya partir de este mundo, irme al encuentro con mi creador y decir, Dios mío, gracias Señor, porque vivo acá en el paraíso, en plenitud, y estoy feliz, estoy como que, ya, ¿me entiendes? Extasiado, no puedo más porque es tanto gozo, tanta paz, no sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? Pero es como vivir en ese, no sé, en ese espacio de éxtasis, no lo sé, pero es como, creo que no vendría quizás esa comparación, pero el mundo es tan complejo, la gente es tan difícil, ¿sí? Y más aún con todas las obras de la carne, lo que produce y lo que vemos de homicidios, pleitos, riñas, borracheras, vemos engaños, vemos tantas cosas. Y de verdad, yo no sé la vida de los abogados, pero sé que ellos tienen que especialmente los penalistas, tienen que ver tantas cosas atroces que inclusive dudan mucho de las personas y de su comportamiento. Y es como que hay una coartada y la gente empieza a maquinar cosas, ¿me entiendes? Yo particularmente siempre siento que tenía una mente muy sana, muy pura, y es porque he cuidado mucho y he estado en un entorno muy tranquilo, pero sé que hay gente que ha visto cosas horrorosas y obviamente eso trastorna tu mente. Y si bien vivimos en este mundo, nosotros los que hemos aceptado a Cristo no somos del mundo, no vivimos conforme a las costumbres del mundo, sino que nos apoyamos el Espíritu Santo para que pueda dar fruto y podamos reflejar lo que Jesús reflejó cuando estuvo acá en la tierra, que fue amor, que fue servicio, que fue humildad, que fue hermandad, que fueron muchas cosas en verdad. Pero hoy, como les comentaba, en verdad impactada con esta noticia que vi y dije, Dios mío, gracias a Dios que yo no veo, porque a mí me enferma ver noticias, porque imagínense ver todos los días cosas que te van a atemorizar y tú dices, pues si el mundo está tan caído, yo no quiero vivir llenando de basura mi mente cuando yo puedo vivir una vida en paz, obviamente, con esperanza. Y lo que te va a dar esperanza es
lo que vas a ver aquí como promesas de Dios para tu vida. Y tú puedes elegir qué es lo que vas a dejar entrar aquí, pero también puedes elegir dejar de vivir por tu carne y empezar a vivir en el Espíritu. Pero eso no va a suceder si uno, no tomas la decisión de abrir tu corazón a Jesús, y segundo, si es que tú no eres intencional en buscar ayuda. Créanme que yo estaba luchando mucho con el tema de mis resultados y el trabajo, y decía, ok, yo me he perfeccionado, y obviamente el conocimiento sin obras, sin ponerlo en práctica, envanece, de cualquier tipo. Y el conocimiento teológico, lo que yo he venido aprendiendo, es más allá de lo que yo haya metido en mi cerebro, es lo que Dios me ha permitido vivir a través de los años de prueba, en casa, con la gente alrededor. O sea, en verdad eso, en la práctica, es lo que a ti te perfecciona y te purifica, ¿me entiendes? Y yo puedo decir, ok, yo ya pasé ese proceso y sigo siendo perfeccionada, pero yo necesito ahora un coach, pero un coach obviamente alineado a mis valores, un coach cristiano. Entonces dije, ok, voy a empezar a recibir una mentoría porque necesito alinearme en estas áreas de mi vida para poder ver mejores resultados. Estoy en el proceso, ¿sí? Entonces yo lo que te animo es, si tú realmente quieres mejorar en esa parte espiritual de tu vida, cambiar de vida, tú necesitas un coach. Obviamente Jesús puede ser tu coach. Jesús lo que quiere es guiar tu vida, pero más allá de eso, el que tú puedas abrir tu corazón y puedas ser intencional en buscar un espacio que te permita crecer espiritualmente, ¿sí? Y eso te va a permitir, o sea, te va a abrir la puerta a una nueva dimensión que no conocías. Créanme que yo soy tan, pero tan feliz en un entorno con personas sanas, con personas que piensan de manera distinta al mundo. A mí me da una ansiedad tremenda cuando yo recién estaba en mi proceso de caminar con Dios, pero hasta ahorita, estar en círculos donde ronda el chisme, donde quizás están hablando mal de las personas. O sea, a mí realmente, o sea, mi espíritu es como que se contrista y me empieza a inquietar y me da como que ansiedad, porque siento que es tóxico, no puedo estar ahí. Y cuido muchísimo mi entorno, cuido muchísimo en dónde estoy, lo que veo. O sea, Netflix dejé de pagar la suscripción porque particularmente ya era como, esto no es sano, me enfermaba realmente. Entonces hay muchas cosas que yo decidí cambiar en cuanto a hábitos, y decidí mejorar y construir una relación sólida y profunda con Dios a través de disciplinas espirituales. Pero también dije, voy a mejorar en otras áreas, voy a mejorar a nivel físico y voy a empezar a ejercitar mi cuerpo, a cuidarlo, a comer mejor. Y por otro lado voy a formarme, voy a pasar tiempo también educándome, tratando de ayudar en lo que pueda, con lo que sé. Entonces, la decisión es tuya. ¿Qué áreas quieres mejorar? Lo principal, lo que te va a ayudar muchísimo es mejorar y dar apertura a mejorar espiritualmente. Y si tú quieres mejorar, necesitas en principio vivir en plenitud, pero con Dios, aceptarlo a Él y ser intencional en una búsqueda diaria, porque de lo contrario nada va a cambiar. Quizás puedes ser una persona brillante a nivel académico, puedes ser una persona que tiene muchos recursos a nivel financiero y ha sido prosperado, pero si tú lastimosamente estás muerto espiritualmente, no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada todos los logros que tú puedas tener aquí en la tierra cuando no vas a estar en una eternidad con Cristo. Cuando no te sirve de nada hacer tesoros aquí si realmente no has entregado tu vida a Dios y no la has puesto en servicio a Él, y no sabes lo que es hacer misericordia con el prójimo y ayudar a las viudas, a los desvalidos. O sea, no. Y conozco mucha gente que Dios ha permitido ser prosperada porque tiene un corazón hermoso, porque todo parte de Él, porque el hecho de que tus obras reflejan obviamente la condición de tu corazón, ¿sí? Y muchas de esas personas Dios les ha permitido ser prosperados para que sean de bendición para otros. Pero hay gente tan ruin que quizás está amasando muchísimo dinero para ellos y siguen pensando en tener más y más y no comparten jamás. Entonces tú te das cuenta de realmente el origen de dónde proviene eso. Puede ser dinero ilícito, puede ser, etcétera. Pero independientemente de eso, es realmente el estado de nuestro corazón y cómo es que nosotros respondemos en gratitud a Él por todo, porque quizás ni siquiera te levantas con gratitud y te levantas en queja, y eso denota obviamente que hay una falta enorme de conciencia con relación a que nosotros cada día tenemos la oportunidad de despertar
Y eso no es como gratuito, ¿no? O sea, es algo que tenemos que sentirnos agradecidos, porque el solo hecho de vivir es un regalo. El tema es cómo estás viviendo tu vida y si realmente has invitado a Dios a tu corazón, si realmente has sido intencional en buscar ayuda y que te permita crecer espiritualmente, y de simplemente decir, ok, quiero ser excelente en todo y quiero tener ese encuentro espiritual con Jesús. Necesito conocerle, necesito también avivar mi fe, necesito entender lo que quizás ahora en mis fuerzas, en mi mente tan cerrada, no lo entiendo, porque lo cierto es que necesitas el Espíritu Santo para poder tener revelación real y genuina de esto. Yo, cuando estaba apagada espiritualmente, a mí me regalaron un librito de Proverbios, y Proverbios lo escribió Salomón, la persona que se podría considerar la más sabia a nivel de todo el mundo por los siglos de los siglos. Y era como, ok, cosas muy aplicadas a la ética, a la moral, ¿no? O sea, cosas como de consejos, y lo entendía, trataba de meditarlo, pero no fue hasta que realmente entendí mi condición que mi velo espiritual cayó y luego pude entender. Pero obviamente fue una lucha. Fue una lucha porque definitivamente Satanás no quiere que tú conozcas de él, quiere que tú sigas viviendo atado mentalmente, espiritualmente, encadenado. Pero Jesús, ¿qué nos dijo? Nos dijo que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Él quiere darte esa libertad. El tema es, ¿la vas a recibir o vas a seguir viviendo en opresión de esclavitud? Eso, amigos, eso, no sé cuánto duró este live en particular, pero yo quiero que puedas hacer el día de una oración en la tranquilidad de tu habitación y que le pidas a Dios que, uno, reconozcas tu debilidad, aunque Él ya lo conoce, pero Él espera que lo confieses. Dos, que le pidas que te ayude a romper toda cadena de esclavitud que te ata a una vida que no estás disfrutando, y que realmente sea Él entrando a tu corazón, revelándose a tu vida y ayudándote a vivir tu propio camino en la fe, de su mano, no solo, sino con Él, ayudándote a ser ese hijo del cual Él se siente orgulloso y que te ayude a vivir en plenitud, con mucho gozo, con mucha paz, con mucha abundancia en cada plano de tu vida, y que sea Él protegiéndote y sosteniéndote en medio de cada prueba, porque esta vida no es fácil. Las pruebas son necesarias para poder afirmar nuestro carácter y purificarlo. Y eso, así que ya sabes, tienes tarea para hoy en la noche. Desearte que Dios te bendiga, de que esta reflexión realmente haya calado en lo profundo de tu ser y que produzca realmente ese cambio que tú necesitas hacer a partir de hoy en tu vida. Te mando un gran abrazo y conmigo será hasta quizás otro live los domingos. Tengo algunos proyectos, algunos planes que estoy dando en concreto, porque necesito organizarme para ver cómo voy a generar contenido para otro canal. Pero nada, amigos, eso fue lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Así que eso ha sido todo por hoy. Que tengan una feliz noche